Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarme en esta velada de hoy, domingo 13, 7 de la noche, en la recta final de los acontecimientos que vamos a vivir el próximo 5 de noviembre. Amigos, yo no voy a andar con rodeo. Este personaje que está ahí en pantalla es un caldo de cultivo. Esto es la suma de todo lo que han preparado estos degenerados, estas ratas, este globalismo, esta maniobra, esta agenda que nos va a llevar al borde. No de la extinción, eso es, no. Al borde de nuestra forma de vivir, al borde de nuestro estilo de vida, al borde de negarnos lo que queremos para nuestra descendencia. Eso representa todo lo que ellos nos quieren imponer. Mis amigos, yo no estoy aquí para meterles miedo ni para hablar de teorías conspirativas, ni para demostrar que yo soy un individuo en extremo pesimista. No, yo soy un individuo en extremo optimista, perdón, optimista frustrado de ver que todo está arriba de la mesa, de que todo está aconteciendo. Y la única forma que esto va a parar no es un metemiedo, no es una teoría de conspirativas, ni mucho menos. Esto es la cruda realidad y nosotros vamos camino a una confrontación. Esa confrontación no es producto del día de las elecciones, es la consecuencia el día de las elecciones como marcador, como termómetro, como cinta métrica para medir lo que por años aquí se ha venido acumulando. Para nadie es un secreto de que existe una agenda del mal. Mal desde el punto de vista de nosotros. No queremos eso. Sabemos que eso está contra natura a nuestros principios. Principios que cada quien de nosotros en la sociedad tiene un nivel. Unos tienen muy pocos principios, pero tienen principios, porque cuando les pisan el callo, sus principios salen. Y son las personas también que tienen muchísimos principios. ¿Quiénes son? Usted los conoce. Usted los conoce. Voy a poner un ejemplo tácito de lo que yo creo que es un extremo de principio. Donald Trump. ¿Y por qué? ¿Porque lo está ensalzando? Sí, porque son mis convicciones. Pero este individuo que está ahí, que pasa horas hablando, que lo tildaron de su forma de hablar de ser un Fidel Castro, hay una diferencia sepulcral entre esos dos personajes. Pero esa basura, esa porquería, esa estratagema, se las dejo a ellos. Usted no puede quedarse en esa retórica, ni aceptarla, porque si no, usted es uno más de ellos. Así que Trump, para mí, tiene principios, porque por la edad que tiene, por la alcurnia de mucho dinerito que tiene, trabajados
porque nadie pone en duda eso, porque todas las entes del mal han atacado a este individuo, le han hecho 2 atentados, ha tirado sangre, y cuando la lógica diría quedarse abajo aguantado por el Secret Service, el individuo sube y dice, fight, fight, fight. Sí tiene principios, porque si no los tuviera, con bajarse del caballo, ir a vivir en una isla paradisiaca con su esposa, con su familia, a disfrutar de los años que le quedan, el individuo se le está jugando por usted. Se le está jugando por la persona que usted tiene al lado, su esposo, su esposa, los que están en esa casa con usted, su familia, su patrimonio. Se le está jugando. Si a eso usted no le puede llamar principio, entonces hay que buscar el diccionario para que reescriban esa palabra. Porque el individuo llegó millonario allí y según el conteo de su patrimonio bajó. Y anormales por montones que han pasado por la Casa Blanca y por ahí van y han salido millonarios. No millonarios de 1 o 2 millones. Ustedes los conocen. Entonces, por eso regreso y vuelvo a poner la imagen de esto, porque esto no es más que un títere puesto ahí para imponernos una agenda globalista, entreguista. Lo que vamos a enfrentar el día 5, pasado el día 5, es una confrontación. Todos los caldos de cultivo se están preparando para llevarnos a nosotros a ese frente, a ese momento. Ellos están buscando eso. En las primeras elecciones donde Trump participó, los agarró fuera de base porque ellos juraban que a través de este otro elemento, Hillary, ellos tenían ya bien formado y bien preparado la continuidad del veneno de este otro. Pero les falló la maniobra, el país respondió y ellos no estaban preparados para eso. Por consiguiente, perdieron. Y por más que gritaron y por más que trataron de decir que la manipulación del uso del colegio electoral pululó en contra de ellos. No, lo que pululó en contra de ellos fue su maldad, porque los padres fundadores, cuando tuvieron la visión y las personas que llevaron a cabo de que el voto tenía que ser representativo a través del colegio electoral, y si usted no sabe de qué es el colegio electoral, perdóneme aclarárselo, es que todos los estados tienen la capacidad por igual para elegir al presidente y no un estado donde hayan 30 millones de habitantes y entonces el estado que tenga 8 o 10 millones nunca va a tener una voz.
para elegir al presidente. Así que en esta nación el colegio electoral es la solución salomónica para que todos los Estados Unidos de América tengan la participación justa para ir a votar. Pero eso es otra historia. La historia es que ellos no estaban preparados para perder porque no creían de verdad que iban a perder y perdieron. Para la segunda elección se prepararon y ya ustedes saben todas las cosas que hicieron y pasaron. Que a las 3 de la mañana todo se volteó, cuando usted se fue a dormir igual que yo, a las 12, una que vimos las noticias y wow, listo. Y cuando nos despertamos por la mañana, habíamos perdido. Y vino la brisa y ¡fua! Y se lo llevaba. Se llevaron la escalera, se robaron la escalera. Y nos dejaron con la brocha en la mano. Y peleamos y llevaron a la corte, y hicieron por aquí, hicieron por allá, pero es que ellos estaban preparados. Y los que no estaban preparados para que se robaran la escalera éramos nosotros. Trump detuvo por 4 años la maldad que esta gente traía a través de la Hillary. Nos impusieron a una normal, delincuente, corrupto, como presidente, que demostró su ineptitud desde el principio. Y nos lo tuvimos que comer. Y cuando ya no dio más, porque hacía rato que ya no daba más, las mismas gente del partido lo forzan a dimitir a su idea de una reelección, que por derecho le pertenecía, porque los colegios electorales de él lo eligieron para ser el abanderado, pero vino el poder magnánimo, el poder del titiritero, y cambiaron al viejo, lo mandaron a la banca para que terminara su gobierno y nos ponen a esto. Cuando se escriba la historia como se debe escribir, que es a la vuelta de muchísimos años, los historiadores, cuando reflejen el momento histórico de ahora, van a hablar de esta normalidad que hubo en la nación. Digo que los historiadores, cuando pasen los años, escribirán esperando de que los buenos principios, la verdad, la justicia prevalezcan en esta nación, escribirán la historia como es. Si no, ya veremos lo mismo que pasa. Bueno, yo no voy a estar ahí, evidentemente, pero veremos lo mismo que sucedió en cada uno de los países de los cuales el comunismo se apoderó y del cual, por A o B razones, vinimos para acá. Ese comunismo reescribe la historia, cambian constituciones. Y si hablamos de constituciones, nosotros tenemos la madre de las constituciones, 200 y tantos y pico de años, y resulta ser que después muchos países fueron emergiendo y terminaron haciendo constituciones, y si ustedes las buscan, verán muchos de los principios que están ahí, menos
el encabezado de esta Constitución que dice: nosotros, el pueblo. Esas palabras nos deberían erizar la piel, porque la Constitución como tal es un papel vacío que representa lo que debe ser el respeto a la ley. Que la Constitución es un manual de procedimiento que está respaldado por la ley. Y estos degenerados están empeñados en destruir la ley, y en ese momento la Constitución no es más que un papel. Hacia eso vamos. Eso es lo que ellos buscan. No de ahora, esto viene de muchos años atrás. Pero producto de esa misma situación, el país está bajo una olla de presión extraordinaria. No hay forma humana de que este hombre pierda las elecciones. No existen, como no existieron la vez anterior. Pero hoy más que nunca, él no tiene la posibilidad de perder las elecciones. Este mapa de esta nación, el día de las elecciones, se va a teñir de rojo, como sucedió cuando Ronald Reagan. El problema de esto, mis amigos, es que esa agenda del mal, de ese globalismo que se viene preparando desde años tras años para lograr su objetivo, que es cambiar al mundo, que según ellos para bien, sino para que un cuatro gatos de los mismos que sabemos siempre, perdón, se conviertan en los titiriteros de todos nosotros. Con frases como que todo el mundo va a vivir bien. ¿Usted se lo cree? Ahora, todo lo que yo esté hablando a esta altura de la película es irrelevante. Trump ganó las elecciones, pero también sé que el globalismo, la maldad, la complacencia de We the People durante tantos años es una espada de Damocles sobre nosotros. O sea, nosotros estamos frente a la guillotina, nos metieron la cabeza en el cadalso y esa es la situación que tenemos. Un hombre que sabemos que tiene principios, que ha arriesgado su vida, oficialmente 2, pero sabemos que hay más. Déjeme cambiar el término para que la inteligencia artificial no me salga la palabra. Presumimos que han habido más oportunidades para cometer un magnicidio y que este hombre se mantiene firme, y esa misma firmeza que este hombre tiene, sé que la tienen los del otro lado. Así que mi mensaje aquí, amigos míos, es que si bien Trump ganó, esta gente no se va a dejar perder. Y ante esa disyuntiva, que está bien, pero bien jodida, la única posibilidad que nosotros tenemos es prepararnos, preparar a nuestras familias, porque lo que viene es oscuridad. Lo he dicho en diferentes programas. Lo he escuchado de boca de personas a las cuales respeto y nos han aconsejado prepararnos. Tenemos el caso del oficial del FBI que fue llevado frente a la cámara
no recuerdo qué oficina fue, pero fue interpelado públicamente en el Capitolio, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, y él habló bien claro y dijo que a lo mejor ya él sería esa su última alocución pública, puesto de que lo más seguro, por lo que él dijo allí, cuando salga de ahí en el FBI, lo mandan lo expulsan, lo renuncian, lo sacan fuera del juego. Pero él dijo bien claro, a grosso modo, para no extender esto en el tiempo, que había que prepararse. Cantidad suficiente de agua, cantidad suficiente de comida, cantidad valedera de los insumos que usted necesite, medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted no lo hace, voy a citar aquí un término bien famoso: guerra avisada no mata soldado. La siguiente parte, si usted no la conoce, y si lo mata es por descuidado. ¿Es usted la persona que va a rezar en la historia como el descuidado? ¿Fue usted la persona o será usted la persona que lo van a agarrar fuera de base y va a decir cuando vea los acontecimientos: "Oh my God"? ¿Sabía usted que el ejército de los Estados Unidos fue desplegado 30.000 y tantos hombres al frente en el Medio Oriente? ¿Lo sabía usted? Porque eso no sale por ningún lado. 30.000 hombres fueron desplazados. Hay un problema de conmoción civil en este país. Sacar 30.000 hombres de aquí que conocen el proceder de las armas, que saben cómo es, que son patriotas, son 30.000 personas que no van a estar aquí en el caso de. Por el otro lado, tenemos miles de gente, millones de personas que han entrado por la frontera. Personas que nosotros nos han vendido la idea de que a largo plazo van a ser ciudadanos y van a tener capacidad de voto. Pero también hemos escuchado de que en muchos lugares los han y están listos para. Pero ese no es el problema. No. Hay miles de hombres que han sido asimilados, que han sido armados. A mí no me vengan a decir cómo se armaron la gente del Tren de Aragua. Ustedes lo vieron en las imágenes cuando los individuos con armamento pesado, armamento que le niegan a usted, que quieren avasallarlo a usted para que no tenga, porque no les conviene. Porque el basamento de la segunda enmienda es defendernos de gobiernos, defender básicamente a la primera enmienda por encima de todo, a todas las demás enmiendas, a todo el concepto de la ley, y por eso ellos necesitan de que usted esté desarmado. Así que si ellos logran su objetivo, usted va a quedar desarmado. Abra los ojos, amigo mío, abra los ojos. Llegamos a un momento en que nunca debimos haber llegado. Llegamos a un momento histórico al cual nos empujaron y por desidia, por complacencia, por miedo, por las razones que sea, estamos en el punto del no regreso. Mi opinión, lo que yo voy a hacer es que me tengo que preparar.
Por lo menos comida en la casa no puede faltar, por lo menos para 2, 3 meses. Agua, el agua es vida. Si no hay agua, no vivimos. Así que tenga la hora con tiempo, que faltan 2, 3 semanas, para que no enfrente los líos que conocemos cuando todo el mundo sale corriendo con un paquete de agua. Paquete de agua no le va a resolver el problema. Busque agua con calma. Bueno, con calma no, búsquelo usted solo. Calma es mala consejera. Vaya usted solo. Busque lo que usted necesita. Prepárese. Trump ganó las elecciones. Estos individuos no les convienen. Vamos a algo nefasto en afuera. Así que otra de las cosas que hay que tener, lo que necesita nuestras amigas de Smith Wilson, tiene que comprar las cajas que su presupuesto le permita para que por lo menos pueda defender su casa. Usted no va a salir a la calle, no es guapo de la película de repente, y me duele decirlo, hemos demostrado que nuestro miedo, nuestra cobardía, nuestra falta de aquello nos obliga a tener que estarnos preparando para algo que debimos haber evitado. Pero desafortunadamente, gente preparada los están sacando del país, militares. Son 30.000 personas menos que deben de tener principios, que honran a la bandera, pero tenemos a los que han permitido entrar. Esta gente sabe lo que han jugado por años y nos agarraron a nosotros en el momento que no sabíamos lo que estaba sucediendo. Ahora lo sabemos. Nuestro único recurso real que tenemos en este momento es el voto. Tenemos que ir a votar. Tenemos que asegurarnos que nuestro voto esté. Por consiguiente, no espere al último día. Vaya desde el momento que se habiliten los colegios, los precintos que se van a habilitar en forma anticipada. Hay que ir a votar. Y hay que ir a llevar hasta el gato. Entiéndame. El gato vota. No deje de llevar el gato. ¿Quién es el gato? Su vecino, el vecino de su vecino, aquel que usted no conoce, pero que sabe que tiene capacidad de votar. Usted tiene que llevarlo a votar si esa persona no puede ir. Infraestructurarle la mente a la gente de que aun cuando sabemos que ya Trump ganó, tenemos que ir a votar. Y tenemos que ir a votar en forma masiva y contundente, porque eso es lo que le va a ellos impedir hacernos un madrugonazo, porque hay demasiados votos. Nadie se puede quedar en la casa. Por eso uso la analogía de que hasta el gato tiene que ir. Para buenos entendedores, pocas palabras. Pero es que ya hemos visto demasiado y que las palabras, las pocas, no han funcionado. Desde lo más profundo de mi corazón, amigo mío, lo que vamos a enfrentar no lo para nadie, pero depende de nosotros que ese gran momento pase con la gloria de defender a nuestros principios, defender a nuestra familia, porque deseamos para todos ellos un mejor vivir. Yo espero que la inteligencia artificial no me censure el programa.
No obstante, si le da la gana de hacerlo, el programa va a seguir saliendo por las otras plataformas, que es Rumble. Ahí no nos, no nos censuran. Seguirá saliendo por X, seguirá saliendo por Signal, seguirá saliendo por Orbis. Con el debido respeto, son entes y plataformas de respeto. Orbis, el mentor principal, creador, Alberto Esperón, al cual le mando un saludo. Y a cada una de las personas que están frente a los medios. Usted tiene la posibilidad en los días que queda, ábrase un canal en cualquiera de los medios y hable. Porque ese es el arma que tenemos. Comparta este programa. Lleve la voz suya o lo que representa ser la voz suya a cuanta persona pueda usted, porque eso depende. El impacto viene. Lo que va a suceder después del 5 de noviembre es historia consumada. Eso no lo para nadie. Para bien o para mal nos tocó vivir un momento de definición. Y el momento es ahora. Nos quedan una cantidad de días para el día 5 de noviembre. Hoy es día 13, domingo. Amárrese los pantalones. No deje que se le caigan los pantalones. Hombre o mujer. El futuro les pertenece a nuestros hijos y a nuestros nietos. Demuestre lo que usted siente por ello. Yo honro mi creencia y mi amor por mi familia y honro el juramento que hice a esta nación de defenderlo contra gobiernos enemigos, sarnas, ratas, exteriores e interiores. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV, American Freedom Network, TV y radio. Les deseo lo mejor. Prepárense. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima, mis amigos. Los espero. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed.